Norberto o Tito de Acadeu. Para los que todavía no saben de qué se trata Acadeu, bueno, somos un sistema de gestión académica y comunicación para colegios. Hay varios que ya usan el sistema, que se están sumando a la charla. Y bueno, ¿por qué traemos esta charla hoy? La idea es sumar nuevas herramientas, nuevos elementos. Todo el tema de la pandemia hace que haya que reinventarse todo el tiempo y más a esta altura del año, ¿no? Que ya cuesta mantener la atención y demás. Pensamos que es interesante hablar de este tema. Y bueno, y para hablar de este tema queríamos traer a alguien que realmente sepa de esto, ¿no? Así que acá estamos con Flor. Hola, Flor. Hola. ¿Cómo va? Y estamos con Caro también. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ambas de EduConecta, que nos van a contar un poco de qué se trata esto de gamificación, no sé cómo lo dicen ustedes. Bueno, las dejo que se presenten y que nos vayan contando. Dale, genial. Gracias, Tito. Bueno, antes que nada, agradecer también a Acadeu por la invitación, por el espacio, por confiar en nosotras como especialistas en gamificación, ¿sí? Y en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje basado en juegos. Así que eso como primero ahí para agradecer este espacio. A todas las personas que están del otro lado también, como recién dijo Caro, bienvenidos y bienvenidas a todos por tomarse el tiempo, por interesarse, pero sobre todo por interesarse para innovar en este tiempo que nos queda de educación, en este contexto, en lo próximo que vendrá, que no sabemos cómo será, pero por lo menos dedicarnos un tiempo para conocer nuevas experiencias, para conocer nuevas herramientas, que creo que es un poco lo que nos motiva a todos, ver cómo podemos transformar, por llamarlo de alguna manera, nuestra práctica de enseñanza y que así impacte en el aprendizaje también. Así que nosotras hoy les traemos esta propuesta de introducción a la gamificación y el aprendizaje basado en juegos, en donde vamos a hablar un poco de estos conceptos desde más la teoría y después cómo llevarlo a la práctica. Como bien ahí les contaba Tito, nosotras somos, bueno, quien les habla, Florencia Arias, y la otra persona que están viendo es Carolina de Fiore. Nosotras somos las fundadoras de EduConecta. Sí, EduConecta es un espacio que, como dice ahí, nos preocupamos y nos interesa potenciar la enseñanza en entornos digitales. Entonces, más allá del contexto actual, que todos sabemos que es un poco, bueno, diferente a lo que estábamos acostumbrados, que movilizó un montón de cuestiones, nuestra misión ya desde antes es esto, potenciar la enseñanza en entornos digitales. ¿Qué podemos hacer en donde el foco y lo principal es la pedagogía y la tecnología que nos viene a servir para cómo solucionamos estas cuestiones, por ejemplo, hoy la educación en la virtualidad, o si el día de mañana ya no estamos en la virtualidad, cómo podemos seguir mejorando nuestros espacios de formación. Así que esa es nuestra propuesta, ahí están todos nuestros contactos. La realidad es que a nosotras nos interesa compartir nuestro conocimiento, tanto pedagógico como tecnológico. Nosotras somos licenciadas en comunicación y profesoras y especialistas en tecnologías educativas, por eso también un poco es que Acadeu nos ha dado este espacio y nos ha convocado, así que los invitamos y las invitamos a que nos puedan visitar, a seguirnos en las redes, porque estamos compartiendo contenido todo el tiempo para poder adentrarnos en este mundo. Por un lado, la gamificación y, por el otro lado, el aprendizaje en la virtualidad. Así que, bueno, gracias por estar ahí y sin mediar más introducción, vamos a pasar a lo que nos interesa y contarles primero cuáles son los objetivos que nosotras tenemos hoy en este espacio y es lo que ustedes están viendo en pantalla. Bien, como dice también la página, la invitación, nos interesa una introducción a la gamificación y el aprendizaje basado en juegos, comprender de qué hablamos cuando hablamos de estos conceptos y cuáles son las diferencias y cómo llevarlo a la práctica también. Entonces, es toda esa teoría que puede estar dando vuelta o de la cual se habla mucho, cómo bajarlo a una unidad didáctica. Y también conocer con qué herramientas las podemos utilizar. Entonces, esto es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Una cosa para que tengan en cuenta quienes están del otro lado, que por ahí no lo mencionamos, o no sé si la gente de Acadeu lo ha comentado en el chat,
que cualquier duda o consulta lo pueden ir dejando por ahí, nos la van pasando, así que eso también, o vamos viendo si es en el momento o al final vamos a dejar un espacio de consultas también. Perfecto, estaba justo por interrumpirte para eso. Cualquier duda que tengan, vayan escribiéndola en el chat, que las vamos a ir pasando y por ahí al final también vamos a hacer alguna más. Así que nada, gracias por este espacio y por esto que nos van a contar y adelante nomás. Bueno, gracias, Tito. Bueno, vamos a empezar entonces para aprovechar este tiempo, sí partiendo y como un poco decíamos al principio, de pensar cuál es el contexto en el que estamos inmersos hoy, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con la incertidumbre, con esta altura del año, que ya de por sí suele ser un poco movediza o que nuestra energía empieza un poquito a bajar, con este año en particular que nos tiene en nuestra casa, que nos tiene totalmente conectados a través de la virtualidad, y qué nos pasa en nuestras clases, en nuestros encuentros con los estudiantes que están del otro lado. Y muchas veces es esto que sucede de cómo mantener la atención, cómo motivarlos, qué hacemos, ya inventamos, ya hicimos, ya jugamos, qué más podemos hacer. Entonces, en esa búsqueda es también en lo cual a nosotras nos interesa acompañar y ver en qué podemos innovar, apelando a la pedagogía, a la innovación, a nuestra creatividad como docentes, que sabemos que es muy amplia también, cómo ordenar todo eso para interpelar a los estudiantes, para motivarlos y para generar nuevas prácticas de enseñanza y aprendizaje. Y en ese sentido es que nosotras hacemos mucho foco en la gamificación y tener en cuenta que es una estrategia pedagógica más. Así como hay un montón de estrategias pedagógicas que todos conocemos por la formación que compartimos, la gamificación es una más. Entonces, conocerla para saber cuándo y cómo aplicarla es lo principal. ¿De dónde viene gamificación o gamification, como decíamos al principio? Viene simplemente de la palabra game, de juego, pero a nosotras como comunicadoras siempre volvemos a nuestras raíces. Desde lo conceptual nos gusta buscar un poco más a qué refiere la palabra. Y en esta investigación, si se quiere, fuimos al latín y la palabra, ahí, bueno, lo que ustedes están viendo escrito en pantalla, que apela todo a diversión, a juego, como todo lo que nosotros tenemos identificado con la palabra juego. Pero esa última frasecita, o esa que está compuesta por dos palabras, que es ludus, ludere, hace referencia a hacer algo con alegría. Y eso es lo que nosotras elegimos como de toda esta etimología y que nos parece lo más representativo posible, ¿sí? Cuando hablamos de gamificación o de juego, es hacer algo con alegría. Y ahí pensamos, ¿por qué no hacer algo con alegría dentro de nuestro espacio de formación? ¿Por qué no aprender de esa forma? ¿Por qué? Porque hay un montón de las características del juego que la podemos llevar adentro de nuestra aula y es eso también lo que vamos a ir hablando un poquito, ¿sí? Bien, pero ahora se nos presentan distintas cuestiones, que es que aparecen muchos conceptos en torno a esto. Entonces nos dicen, bueno, ¿y la gamificación es lo mismo que la ludificación? ¿Cuál es la diferencia? También aparece otra cuestión que es el aprendizaje basado en juegos. Para que nos queden claros, la ludificación es lo que engloba un poco todas estas cuestiones y hace referencia a esto. Si quisiéramos hilar un poquito más a lo técnico, son técnicas, herramientas y dinámicas que utilizamos del juego para un espacio formativo. ¿Y por qué hacemos hincapié en el espacio formativo? Porque yo puedo jugar por diversión, pero puedo jugar para aprender. Entonces, ¿cómo se logra el aprendizaje? A través de un juego. Y ahí es donde empiezan a aparecer todas estas distintas aristas, ¿sí? Distintas características que las vamos a ir viendo, pero lo principal es que tiene que estar alineado con nuestros objetivos pedagógicos. Y eso es lo que hacemos, lo que siempre hacemos hincapié, lo que es más importante. Yo voy a tener mi planificación, mi organización, voy a tener mis objetivos y en base a eso es que decido gamificar, que decido establecer una experiencia de este tipo. ¿Por qué? Porque consideramos que se crea, y en realidad no nosotras, sino los estudios que hay al respecto, un aprendizaje significativo porque se adquieren distintas competencias y conocimientos y porque se estimula a los estudiantes.
¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros jugamos, apelamos a distintas emocionalidades, nos interpela de una manera diferente también. Y en esa interpelación es lo que tenemos que lograr que se adquiera el conocimiento, ¿sí? Entonces, para resumir, la gamificación son como distintas técnicas o elementos que vamos tomando de los juegos para llevar a nuestra unidad didáctica. Por ejemplo, voy a armar un ranking, voy a hacer una trama narrativa, voy a apelar al uso de medallas, de trofeos, una escala de puntaje. Entonces, todas cosas en torno al juego que las podemos llevar a nuestra unidad didáctica, ¿sí? Puede ser a una unidad didáctica completa, a una sección, eso vuelvo a lo mismo. Va a depender mucho de nuestros objetivos pedagógicos, de la planificación y del objetivo que yo tenga con eso. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es también lo que quiero que los estudiantes aprendan a partir de esta actividad? Porque si es jugar por jugar, vuelvo a lo mismo. Puede ser otro momento que también está bien porque es de ocio, pero acá estamos utilizando esta estrategia pedagógica para tener un impacto sobre los estudiantes, ¿sí? Entonces, volvemos a eso, dinámicas y elementos que tomamos de los juegos para llevar al aprendizaje. Y después tenemos el aprendizaje basado en juegos, que ahí sí hay una diferencia, y la diferencia está en que es un juego que yo tomo que ya está hecho y lo aplico a mi enseñanza. Entonces, es una actividad puntual. Yo digo, para adquirir o para enseñar este contenido, vamos a hacer un crucigrama, un juego de la oca, una sopa de letras. Entonces, como están viendo ahí en pantalla, es convertir el contenido formativo en juegos, ¿sí? Se crea una experiencia entre unir justamente el contenido y los juegos y hay un vínculo, digamos, el juego es el vehículo o el medio a través del cual llego a los distintos conceptos. Entonces, después vamos a ver también en qué instancias utilizarlos y demás, pero tener en claro que la gran diferencia está entre gamificación y aprendizaje basado en juegos, que es esta cuestión, ¿sí? Tomar juegos que ya están hechos y los llevo a mi unidad didáctica. Obviamente, cambiándole el contenido, ¿sí? Si yo quiero hacer una sopa de letras y estoy viendo un tema específico de historia o de matemática, bueno, por ejemplo, que lo que haya que buscar dentro de la sopa de letras sea alguna cuestión relacionada a esas temáticas. Voy a hacer un juego del ahorcado, por ejemplo, donde la palabra que tenga que descubrir sea acorde o se vincule con los conceptos que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, es una pequeña actividad, es algo más corto, más conciso, a diferencia de la gamificación, ¿sí? Porque en general también van a escuchar que se habla como de gamificación y engloba todo, pero a nosotras nos parece que es muy pertinente hacer esta diferencia, ¿sí? Bien. Bueno, y como nos dice ahí, se puede usar un juego completo para adquirir una serie de conocimientos concretos o algo muy puntual. Volvemos a lo mismo, lo importante y la base de todo está en nuestros objetivos y en nuestra planificación, ¿sí? Por eso, nuestro rol como docente sigue siendo fundamental. Como era en la presencialidad, lo es ahora en la virtualidad. ¿Cambia? Sí, seguramente, porque a lo mejor todos ya han experimentado que no es lo mismo enseñar en un aula viendo a mis estudiantes que enseñar a través de una pantalla donde yo soy este cuadradito y cada persona que está del otro lado es un cuadradito diferente. Entonces, ahí es cuando aparecen distintas técnicas y distintas estrategias para lograr los mismos objetivos, ¿sí? Bien, entonces, para hacer un resumen de esta primera parte un poco más teórica, si se quiere, el aprendizaje basado en juegos, que es esa abreviación de A, B y J, supone la utilización, se adapta o crear un juego más pequeño, corto y conciso para un fin específico, ¿sí? Ahí dice para el usuario en el aula, presencial o virtual. Mientras que la gamificación son todos estos elementos y técnicas que utilizamos de los juegos para llevar a nuestra unidad didáctica. Entonces, yo puedo tener una unidad didáctica completa y la planifico para que esté gamificada, que eso lo vamos a ver más adelante también y se los vamos a contar como tips para poder ir haciéndolo.
¿sí? Así que esta como una pequeña introducción de lo que teórico, digamos. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan todos bien? Bienvenidos y bienvenidas. Yo hasta ahora no había hablado, así que bueno, nos parecía importante hacer sí como esta parte para que se entendiera, porque a veces hay como algunas confusiones o entre los términos, entonces nos parecía importante como diferenciar eso. Ambas estrategias son válidas y sí nos parece importante esto que resaltaba Flor desde el principio, de que no es que sí o sí tenemos que salir de repente a gamificar, sí o sí tenemos que incorporar el juego de más, siempre va a depender de nuestros objetivos, nuestro grupo de alumnos. Algunas cosas pueden funcionar mejor para ciertos contenidos, otras pueden funcionar mejor para cierto grupo de alumnos, pero sí nos parecía importante acercarles esta propuesta, acercarles estas ideas, ¿sí? Y despertar como algunas cuestiones, digamos, de la creatividad docente que todos tenemos, para tener una estrategia más, y sobre todo tan importante para estos momentos que tenemos que seguir sosteniendo 2 meses y medio más de clase, y está bueno poder salir a buscar, salir a interpelar a nuestros alumnos. Entonces, ya entendiendo lo que es la diferencia entre gamificación y aprendizaje basado en juegos, y entendiendo el concepto de ludificación como un concepto que engloba a los otros dos, pensemos por qué entonces sería importante fomentar la gamificación, ¿sí? Va a ser importante fomentar la gamificación porque todos sus elementos que tienen que ver con un sistema de puntos, con un ranking, con un sistema de clasificación, con el uso de medallas, de insignias, de cartas, van a influir positivamente en la motivación que pueda tener el estudiante para aprender. No es lo mismo una prueba quizás o un trabajo práctico más tradicional o más formal, en el que quizás el alumno, y sobre todo en este momento, ya no se siente tan motivado ni tan interpelado, que si quizás queremos chequear saberes o queremos marcar un recorrido del contenido de nuestra unidad didáctica a través quizás de una secuencia didáctica gamificada, ¿sí? Esto va a hacer que el estudiante también, al estar más motivado, pueda prestar más atención y sobre todo que se sienta más proactivo. ¿Y por qué se va a sentir quizás más proactivo? Digo, a nadie le va a gustar perder, eso también está claro, a todos nos va a gustar ganar, ¿sí? Siempre entendiéndolo desde una competencia sana y demás, pero es cierto que a todos nos va a gustar ganar y nos va a gustar sobre todo, si me fue mal en un principio, mejorar para que me vaya mejor. Entonces, en este sentido, creemos que hay una actitud proactiva de parte del estudiante, ¿sí? Entonces, entendemos, como dijimos, a la gamificación como una aliada para el trabajo de todos los docentes, ¿sí? Como también lo son las distintas tecnologías educativas, ¿sí? Sobre todo en este momento tan particular que estamos viviendo, ¿sí? Obviamente, entendemos también que, como también venía diciendo Flor, una estrategia de gamificación, toda una unidad gamificada, o también algunas estrategias relacionadas con el aprendizaje basado en juegos, obviamente tienen que garantizar cierto contenido pedagógico. O sea, podemos tener los momentos de ocio o de recreo virtual, como sabemos que en muchas instituciones sucede, y eso va a tener un fin de ocio, pero al incorporarlos en nuestra propuesta didáctica, entendemos que es importante garantizar el contenido pedagógico que estimule, que el alumno vaya aprendiendo, y que obviamente también, ojo, y esto nos gusta resaltarlo, no solo va a estimular y va a motivar a los alumnos, sino que seguramente a nosotros como docentes también nos puede estimular todo esto. Así que es como que ganamos de las dos partes, ¿sí? Bien. Por otro lado, nosotros entendemos entonces que la gamificación lo que nos va a permitir es salir a interpelar a nuestros alumnos, obviamente poniendo con el foco siempre en nuestra estrategia pedagógica, en nuestra mirada docente, y sobre todo que vamos a estar, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a estar generando un contenido más atrapante, ¿sí? A través de una gamificación, y eso nos puede dar muchos beneficios. Buenísimo. Seguimos. ¿Cuáles son entonces los beneficios de la gamificación? La vamos a poder aplicar a cualquier tema y también a cualquier edad de los estudiantes. De hecho, como para que lo tengan de dato, todas las estrategias de gamificación surgieron más en todo lo que es el ámbito empresarial, ¿sí? De hecho, se usa mucho para el ámbito empresarial. Esto nos da cuenta de que lo podemos aplicar a cualquier tema, ¿sí? De hecho, no estamos descubriendo nada cuando decimos que el juego forma parte, digamos, del sistema educativo, ¿sí? Pero sí nos parece importante destacar, porque hay algo
y quizás muchos lo podrían dar cuenta de eso, de que el juego o estas estrategias más lúdicas se van perdiendo a medida que el estudiante va avanzando en el sistema educativo. Entonces, pensamos que en el jardín de infantes está re bien que jueguen, nos da un montón de beneficios, pero después cuando ya pasan como a primaria y ni que hablar en secundaria, eso se va perdiendo, ¿sí? Entonces, nosotras lo que nos gusta decir es como traerlo otra vez, ¿sí? Y que seguramente con nuestros objetivos pedagógicos y nuestros contenidos y con una buena estrategia nos va a dar un montón de frutos. Entonces, es como traerlo otra vez y sacarle como a veces tiene alguna connotación un poco negativa quizás el juego, si es como están jugando. Y sin embargo, nosotras creemos que cuando jugamos también desplegamos saberes y habilidades, que es el segundo ítem que vemos acá, ¿sí? Habilidades en el sentido de que, por ejemplo, si tomamos hasta el hecho de los videojuegos, digo, no todos pueden jugar videojuegos, o sí, pero hay algo que aprender. Entonces ahí hay un montón de habilidades. También hay habilidades en otro tipo de juegos, cuando, por ejemplo, hay que jugar en equipo, bueno, un montón de cuestiones. Y después vamos a estar desplegando saberes. Si nosotros, sobre todo, creamos una propuesta de una unidad didáctica gamificada y realmente ponemos el foco en los contenidos que nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan y sobre todo que queremos chequear ciertos contenidos, ahí ellos van a tener que desplegar saberes. Entonces, entender esto también nos ayuda a entender que es aplicable a cualquier tema y sobre todo que es aplicable a cualquier edad. Y también entender que en esto de que es aplicable a cualquier tema, no solo tenemos que pensarlo en estar enseñando o chequeando contenidos, sino también pueden ser ciertas competencias, ¿sí? No nos olvidemos que al jugar podemos estar aprendiendo lo que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, habilidades comunicativas, habilidades de trabajo en equipo y demás, ¿sí? El juego también nos gusta decir que nos da oportunidades. Uno juega y puede volver a jugar. Me fue mal, puedo volver a jugar. Jugué la primera vez, me fue más o menos, voy a querer que me vaya mejor, ¿sí? Entonces el juego nos da distintas oportunidades. Algo que en el sistema educativo a veces pareciera que queda por fuera esto de las oportunidades, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, un trabajo práctico, por ejemplo, un examen o lo que fuese, es lo que pude hacer en ese momento y se me evalúa como en ese recorte. Si en cambio el juego nos va a permitir trabajar con lo que muchas veces se dice, pero a veces es difícil de aplicar, que es el error constructivo, ¿sí? Los chicos, o no, los no tan chicos, nuestros estudiantes, van a estar motivados en seguir mejorando para que les vaya mejor en el juego, es simplemente eso, ¿sí? Pero en esa cosa simple, en eso simple de que a todos nos gusta ganar y que vamos a querer hacerlo cada vez mejor, nosotros podemos tomarlo, traerlo a nuestras aulas, a nuestras clases virtuales o cuando se pueda volver presenciales y explotarlo, ¿sí? Darle un sentido pedagógico a eso. También lo que nos va a permitir una estrategia de gamificación es todo el tiempo que haya desafíos, ¿sí? Que esto también es algo que quizás en las clases más tradicionales cuesta, así que el alumno, que el estudiante, que el participante sienta que hay un desafío ahí si solo estamos nosotros exponiendo un tema. En cambio acá, con una buena estrategia de gamificación, van a haber capaz distintas misiones, distintos recorridos, distintos escenarios que nos van a interpelar, ¿sí? Y que nos van a emocionar, porque sobre todo la gamificación entrama directamente con lo emocional. Retomo lo que dijo Flora al principio, en esto de hacer algo con alegría, ¿sí? Entonces el juego está comprobado hasta científicamente que genera placer, que libera endorfinas, entonces traer algo digamos, de lo formal del colegio y ponerlo en una cuestión, en un escenario, en una misión que nos interpele, que nos emocione, nos va a traer muchísimos beneficios, ¿sí? Entonces esto también que ya lo dije, genera una competencia sana, ¿sí? Y sobre todo el jugar y nos va a traer la sensación de conseguir logros y avances tangibles, que esto a veces estamos capaz solo esperando como estudiantes la nota final del bimestre, del trimestre, del cuatrimestre, la nota final de un examen. Bueno, en el juego capaz podemos conseguir algunos logros y tener la sensación de que estamos haciendo avances que son tangibles, ¿sí? Y que sobre todo son inmediatos, ¿sí? En este juego me fue bien, esta semana terminé en tal puesto del ranking, gané esta carta, me dieron esta insignia, ¿sí? Logros tangibles.
Entonces, en este sentido, como para resumir un poquito, la gamificación nos va a permitir generar experiencias profundas, generar ambientes de aprendizaje profundos, ¿sí? Donde podemos pasar un contenido más formal, ¿sí? Porque esa es la idea, pasar un contenido formal a algo que pareciera más informal, que entrama a lo emocional, que los interpela, donde nos estamos acercando a algo que tiene que ver con la cotidianeidad de ellos, digo, ya sean chicos o ya sean adolescentes, juegan, ¿sí? Distintos serán los juegos seguramente, y eso es algo que vamos a tener que tener en cuenta como docentes, pero nos estamos acercando a algo que tiene que ver con su cotidianidad. Entonces, ahí generamos este ambiente de aprendizaje significativo. Lo del feedback inmediato es lo que dijimos antes, esto de avances y logros tangibles y rápidos. Y así podemos lograr ciertos cambios de comportamiento y de conductas, digo, no solo a aprender cierto contenido, ¿sí? digamos, de nuestra materia, sino también lo que decíamos en un momento de lo que tiene que ver más con competencias y habilidades, ¿sí? Perfecto, estos son como algunos de los beneficios, puede haber más, capaz que alguien tiene ganas de ir poniendo algo más en el chat. Bien. Buenísimo. Bueno, pasada la parte un poco más de teoría y sobre todo esto que nos contaba Caro recién, primero, bueno, entender qué es la gamificación, el aprendizaje basado en juegos, en qué se diferencian, cuáles son los beneficios, sí, que toda esa parte es muy importante, y yo estuve mirando un poquito ahí el chat de YouTube en vivo, y alguien que decía se puede aplicar en una instancia de coevaluación, y eso está bueno, ¿sí? Está bueno empezar con esa mirada, decir, me parece que acá esto puede llegar a tener sentido, que eso es lo más importante. Y ahí volvemos un poquito siempre decimos lo mismo en nuestra formación de base, que es de comunicadoras, que lo que estoy haciendo tenga un sentido. Muchas veces, seguro a ustedes también le pasará de decir, bueno, ¿por qué aprendemos lo que aprendemos? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Y eso pasa en nuestro público, en los estudiantes, distinta la edad que sea, no importa, pero sí los vamos a interpelar y vamos a lograr llegar cuando lo que le estamos proponiendo tiene un sentido. Y con este tipo de estrategias y enfocándonos en la gamificación, que es lo que nos compete, en un momento de nuestra unidad didáctica que tenga sentido. ¿Sí? Que ustedes digan, me parece que acá puede ir porque es un tema difícil, por ejemplo, porque es una situación que nos puede llevar, por ejemplo, al estrés o que me siento observada o lo que sea, o porque simplemente es algo que yo quisiera, digamos, hacer más importante, que tenga relevancia, que los estudiantes lo recuerden. Entonces, seguramente todos tenemos algún momento y recordamos cuando, o alguna práctica de nuestro recorrido como estudiante, decir, me acuerdo de esta profesora o de este profesor porque nos hizo hacer esta actividad, tal cosa. Fíjense como lo que decía un poco Caro recién, de esas experiencias memorables son las que finalmente nos van a quedar. Entonces, si nosotros hablamos de gamificación, como venimos diciendo, puede ser toda una secuencia didáctica gamificada, ¿sí? Entonces, de principio a fin. Ahora Caro también nos va a contar un poquito más cómo hacerlo, pero, por ejemplo, ideo una trama narrativa, digo, bueno, esta es la trama, la narración que nos va a acompañar a lo largo de esta unidad, de estos X cantidad de temas. Vamos a tener este sistema de puntajes donde la actividad 1, 2 y 3 vale tanta cantidad de puntos, la 4, 5, 6 otra cantidad, y te podés ir ganando medallas. Y eso va formando un ranking, ¿sí? A eso, ahí como bajarlo un poco más a tierra, es a lo que nos referimos de tomar estos elementos de juego para llevarlos a nuestra unidad didáctica. Y después, el aprendizaje basado en juegos, como decíamos, es una actividad puntual, ¿sí? Es una actividad puntual donde yo digo, bueno, este tema ya lo repetí 10 veces y me siguen haciendo las mismas preguntas, porque eso es algo sumamente cotidiano en nuestros espacios. Entonces, ¿cómo buscarle la vuelta? Digo, bueno, a ver si a través de alguna actividad, de algún juego, logramos interpelarlo de otra forma. O esto lo puedo hacer para dar inicio a una unidad. Me gustaría comenzar una unidad, un nuevo tema con un juego, ¿sí? En vez de yo sentarme ahora enfrente de la compu, abrir Zoom, Meet, el medio que sea, y empezar a hablar, bueno, quiero mandarles una actividad que sea un juego y después hacemos un repaso en conjunto. Lo quiero hacer al final de una unidad
o al final de un tema que es un poco más complejo para ver qué se entendió. Lo quiero hacer para recopilar saberes previos, ¿sí? Entonces, a eso, ahí más puntual, vamos a ir con el aprendizaje basado en juegos. Y es un poco todo lo que estoy diciendo recopilado ahí en el cartelito que vemos en pantalla, de tener en claro, y como les decía al principio, los objetivos pedagógicos. Y nos van a escuchar que lo vamos a repetir incansables veces porque me parece que es lo más importante, ¿sí? Tengo la planificación, tengo la organización. No sé, Caro, ¿querés decirlo? Pero igual, aprovecho igual, Buco, justo estaban preguntando, y te pregunto, Caro, Sí. y esto podría usarse también como herramienta de diagnóstico o conocer en qué situación están, como una forma de evaluación. Exacto. Acá, en esto que tenemos marcado acá, una de las cosas que queremos como trasladar es que lo que venía explicando Flor, podemos hacer una secuencia didáctica gamificada de principio a fin, o podemos dejar algunas instancias, algunas estrategias de gamificación o algunas estrategias de aprendizaje basado en juego, según nuestros objetivos pedagógicos, según nuestro grupo de estudiantes y demás, y podemos usarlo, capaz, para abrir un tema, entonces para chequear saberes previos, entonces podemos hacer capaz alguna trivia, algún cuestionario interactivo, alguna encuesta interactiva y demás, ¿sí? Con distintos elementos de aprendizaje basado en juegos. Capaz después podemos seguir recorriendo el contenido de otra forma, y después capaz podríamos hasta retomar o ese mismo juego o ampliarlo un poco y tomarlo al final, y ver también y comparar como capaz cuáles fueron esas respuestas al principio y cuáles son al final, luego de recorrer, digamos, toda la unidad didáctica. Nos interesa también entenderlo y mostrarlo, que puede ser muy útil para un momento de evaluación, ¿sí? Sobre todo en estos momentos en que es tan difícil la evaluación, el evaluar, siempre la evaluación genera como desafíos importantes, y en esta situación aún más. Entonces quizás para un cierre también puede ser muy beneficioso hacer algún tipo de estrategia gamificada o usar algún juego más relacionado con lo que es la estrategia de aprendizaje basado en juegos, y capaz ese juego final nos puede servir hasta para anclar, digamos, cuál fue ese recorrido de la unidad didáctica, y es como, bueno, lo que estamos poniendo en este juego final es lo que ustedes tienen que quedarse, o sea, ustedes, digo, los estudiantes, con lo que tienen que quedarse, digamos, de esta unidad didáctica, ¿sí? Entonces también como pensar la estrategia gamificada, la unidad gamificada, como para marcar el recorrido, ¿sí? Digo, pensándolo como capaz en misiones o en un camino que vamos como pasando, digamos, de postas o lo que fuese, digamos, también eso ayuda a marcar cuál es el recorrido de la secuencia didáctica, ¿sí? De los contenidos que tenemos que ir sabiendo, ¿sí? Y también, bueno, otra de las cuestiones que pusimos acá, que tiene que ver como con momentos en que quizás nos quedamos o sin estrategias, o vemos que nuestros estudiantes están como agobiados, cansados, o que el tema les está costando, bueno, tener esto como una estrategia más, ¿sí? Una consulta más, ahí estabas hablando de ir viendo avance y demás. Entiendo que eso puede ser independiente de cada alumno, ¿no? O sea, tener distintas reconocimientos, medallas, pero algo que preguntaban en el medio es, con todo esto, los reconocimientos, medallas y todas estas cosas, si no por ahí se genera una competencia entre los alumnos y cómo equilibrar eso para que sea una competencia sana, ¿no? Sí. No sé, Flor, si querés contestarla vos. Sí, ahí ya estoy, perdón, pero estoy en casa, también tiene sus cosas, así que les pido disculpas, pero ya estoy. Sí, en realidad justamente nosotras hacemos hincapié en esto, mucho genera competencia y es lo que buscamos, pero justamente que genere por ahí una competencia sana y cómo equilibrarlo. La realidad es que va a estar mucho, y acá por ahí es algo que todavía no mencionamos y que lo íbamos a compartir enseguida, una de las claves es en la comunicación, en cómo nosotras vamos a transmitir eso, cuál es, como por decirlo de alguna manera, la bajada que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, va a haber... Y depende mucho de conocer a nuestros destinatarios, de conocer a los estudiantes. Entonces yo digo, bueno, es un grupo que le puedo poner un ranking porque lo van a entender y va a hacer que diga, bueno, no importa, si yo estoy 11º, no va a generar una competencia sana, o es un grupo donde ya sé que si voy a generar ese tipo de cuestiones,
va a hacer más ruido de lo que va a ayudar. Entonces, primero nos parece que es sumamente claro eso, tener en cuenta a quiénes se los estamos proponiendo, que nuestra planificación y organización va en línea con eso también. Después la comunicación que vamos a hacer, y esto que decía recién Caro, que me parece fundamental también, de misiones, postas o recorrido. Y que ahí vuelvo a lo que decía al principio de esto de nuestro rol fundamental como guías, ¿sí? Y ahí está nuestro rol como docente de guiar ese recorrido. Ahora, al final, en un ratito, vamos a hablar de cuáles son algunas herramientas digitales que podemos utilizar todo esto, ¿sí? Así que de eso también vamos a hablar un poquito, pero primero es importante conocer desde dónde partimos y cómo hacerlo. Bien, perfecto. También un poquito retomando la pregunta esa, también va a ser importante, y esto lo íbamos a nombrar acá, pero aprovecho que estaba la pregunta, que obviamente lo que nosotros generemos como sistema de puntos, de medalla, de cartas, de insignia, o como queramos llamarle, que estén contempladas todas las situaciones. Ahí está fuertemente la mirada, digamos, de nuestra como docente, que todos tengan algún tipo de reconocimiento, y sobre todo que quizás haya... puede ser un sistema de puntos y pueden ser también unas medallas, entonces aquel que quizás en el sistema de puntos no ha quedado quizás tan arriba o lo que fuese, bueno, tiene una medalla por alguna otra cuestión, ¿sí? Obviamente que igual acá no estamos descubriendo nada porque también en nuestras aulas presenciales teníamos distintas estrategias de juego y nos pasaban los mismos problemas, no quiere decir que porque ahora lo hagamos así en la virtualidad van a ser otros, esos problemas están, nos parece también que es muy sano, obviamente, y que es una instancia más en la que también los alumnos, los estudiantes tienen que aprender, digamos, estas cuestiones, ¿sí? Pero bueno, crear quizás un sistema, digamos, de puntos o de medallas o de lo que fuese que contemple, digamos, todas las heterogeneidades y las situaciones de nuestros estudiantes. Ese va a ser, digamos, como el ojo docente, ¿sí? Bueno, entonces, para bajarlo todavía un poquito más todo lo que estamos diciendo, ¿cómo haríamos una unidad gamificada de principio a fin? Obviamente, y lo volvemos a repetir hasta el cansancio, nuestros objetivos lógicos van a ser fundamentales, nuestro recorte, nuestra selección de contenidos, seguramente va a haber contenidos que no son los mejores para hacer una estrategia, digamos, gamificada, pero quizás otros sí, entonces ahí va a estar lo que tiene que ver con el punto 1 de nuestros objetivos pedagógicos y nuestra selección de contenidos. Después, obviamente, va a requerir muchísima planificación y un guión previo, ¿sí? No podemos decir, bueno, voy a arrancar por acá. No, realmente va a requerir que haya como bastante planificación en este sentido, ¿sí? Obviamente, organizarnos. Y en esta organización va a ser importante, obviamente, previa, nuestra, que lo tengamos bien en claro nosotros y también, como adelantó Flor antes, comunicarle a nuestros alumnos. Y entonces, si vamos a crear un sistema de puntos, que esté claro, ¿sí? Como muchas veces hablamos de los criterios de evaluación, que a veces cuando los logramos exponer y logramos como compartírselos a nuestros estudiantes, nos puede traer un montón de beneficios. Bueno, acá también. Este va a ser el sistema de calificación, este va a ser el sistema de puntos, van a ser las medallas, van a ver estas actividades van a tener este puntaje, estas otras van a tener tal otro. Bueno, todo lo que podamos adelantarnos y comunicarlos, mejor para nuestros objetivos, ¿sí? Y después, acá, digamos, del otro lado, en lo que tiene que ver con el punto 4, 5, 6, es donde nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con el ABC de una estrategia gamificada. La trama narrativa es lo fundamental. Si la trama narrativa quizás no es tan potente, se va a caer un poco esto de llevarlos como a un escenario, ¿sí? Como a algo que interpele. Entonces, a veces, e incluso si la trama narrativa es muy buena y muy fuerte, quizás no hace falta tantas otras cosas, ¿sí? Pero la trama narrativa nos referimos a ponerlos en situación, es decir, lo que hacen, por ejemplo, los videojuegos, ¿sí? Estamos acá en este escenario, en tal año, no sé, somos los últimos habitantes en la Tierra, venimos del pasado y o estamos encerrados en tal lugar y tenemos que lograr salir y para esto necesitamos resolver esto y esto. Bueno, eso es una trama narrativa, ¿sí?
obviamente nos vamos a poder apoyar en la tecnología para esto, entonces van a haber distintas aplicaciones, y estos son aplicaciones y páginas, no es ninguna herramienta tan sofisticada que, por ejemplo, logran distorsionar la voz, entonces podemos grabar un audio distorsionando la voz, ¿sí? Entonces le podemos poner un efecto de, no sé, como si fuera alguien que está en el espacio, con la voz como, no sé, que diera miedo, y eso ahí está en lo que cada uno quiera elegir, pero eso es algo muy sencillo y muy potente. La trama narrativa también puede arrancar con un video. Puede ser un video interactivo que filmamos nosotros, puede ser un video que traemos de otro lugar, ¿sí? También puede arrancar con crear avatares, y esto también lo vamos a crear con páginas que están en internet. Pueden poner crear tu avatar y los va a llevar, no es ninguna herramienta muy sofisticada. Pueden ser avatares y personajes de ustedes como docentes, pero también de los alumnos. Después va a ser importante crear este sistema que venimos hablando de puntos, de clasificación, de medallas, de cartas, de insignias, de lo que nosotros querramos, crearlo, ¿sí? Pensarlo, ¿sí? Establecerlo, comunicarlo como dijimos antes, y después va a venir toda la parte de crearlo. Entonces ahí también nos podemos servir de la tecnología, ¿sí? Entonces podemos pensar en algunas herramientas como Canva, por ejemplo, para crear diplomas, para crear certificados, quizás para cuando termine, digamos, la unidad gamificada, para crear medallas, ¿sí? Entonces, nosotros siempre es, primero, digamos, los objetivos pedagógicos, la propuesta, la trama narrativa, que esto sí va a ser muy fuerte. La idea es que la trama narrativa se sostenga a lo largo de todo el juego, si es toda una unidad didáctica, que se sostenga. Si vamos a hacer, por ejemplo, salas de escape, que también lo podemos hacer con algunas herramientas que ahora vamos a ir nombrando, que esa trama narrativa siga durante todas las misiones, que se interrelacionen, ¿sí? Y en eso es que, por eso decimos que es importante ese guión previo, esa organización previa para poder sostenerlo, ¿sí? Saber, bueno, ¿cuántas semanas vamos a hacer esto, ¿sí? Va a ser en esta parte del principio y quizás después vamos a algo más, más tradicional y después volvemos. Bueno, todo eso es lo que nos referimos en esto de principio a fin, ¿sí? Entonces, objetivos pedagógicos, mucha creatividad, obviamente una selección de contenidos, la trama narrativa como algo importantísimo, un sistema de puntos, clasificación, medallas, lo que fuese, y ahí recién nos servimos de la tecnología para llevarlo a cabo. Claro, ahí hacía mucho hincapié en la trama narrativa, bueno, en todo el recorrido de principio a fin, todo esto que estabas contando. ¿Cómo interviene en esta parte y sobre todo ahora pandemia la comunicación, ¿no? Porque, bueno, comunicación con el alumno, pero también con la familia, y ahí contaban en algún comentario ese tema, ¿no? Cómo, si es importante o no, mantener a la familia al tanto, cómo contar todo el objetivo de esto. No sé cómo recomiendan ahí. Sí, a ver, la verdad es que no, como docente uno no está todo el tiempo explicitando quizás a las familias lo que va a hacer, eso es cierto, sí, obviamente a sus directivos y sí quizás a los estudiantes. Ahí dependerá, creo yo, digamos, a ver, dependerá un poco también de la edad de los estudiantes, obviamente que si nos estamos refiriendo a jardín de infantes, seguramente la familia está participando muchísimo más, entonces ahí va a ser importante que esa comunicación también sea para las familias, pero quizás si estamos hablando de chicos más grandes o de adolescentes, quizás no está como tan metida la familia, y me parece que no tenemos que estar capaz como explicitándolo tanto. Y seguramente, y ahí lo que va a estar muy bueno, seguramente el alumno se va a sentir muy interpelado y solo lo va a ir a contar a la familia por esto, y bueno, y ahí será como también obviamente la cintura docente que siempre tenemos que tener como para justificar, digamos, esta estrategia, pero yo no considero que haya que, salvo que sea así importante y que sea algo que quizás tengan que hacer ellos en sus casas, aparte capaz del encuentro sincrónico que tenemos, si es así, sí, quizás como para que se entienda bien y eso, pero no considero que haya que... Claro, a ver, desde la gamificación entiendo que quizás no es clave necesariamente involucrar a la familia. Ahora lo que puede pasar con lo que contás es que, en el caso más chico a veces es necesario un chico de jardín. En el caso de uno más grande puede ser que el mismo alumno, como decís, al ser interpelado, lo cuente a la familia. Digo, esto viene también a colación porque es algo que está pasando mucho en la pandemia de cómo mostrar. O sea, es verdad que hay que ocuparse de la educación, pero también cómo mostrarle a la familia que están pasando cosas, que se sigue educando y demás, porque la familia se siente muy aislada y está muy
Bueno, es mucho desde lo que trabajamos en Acadeu, ¿no? Sí, por supuesto. Capaz lo que podemos hacer, se me ocurre, y también como con una buena comunicación visual fuerte, decir, bueno, arrancamos no sé, la misión de, no sé, y el nombre fantasioso que le pongamos, entonces capaz se puede hacer como una comunicación así inicial, y después, cuando se los explicamos a nuestros alumnos, que ellos solos también puedan contarlo a las familias, estaría bueno, y capaz sí, al cierre, digamos, de la unidad o del proyecto, digamos, de la estrategia de gamificación, sí capaz se puede mandar como un resumen o las acciones que se hicieron, o un videíto pequeño de algunas cosas que pasaron capaz en la clase sincrónica. Se me ocurre que por ese lado puede ir. Está buenísimo. Sí, también me parece que está tomando ese tema es un poco, y que es más, lo pienso como una mirada un poco más macro y me parece que es más complejo, no es solo la gamificación, sino es como la práctica docente en la virtualidad. Es como, pero entonces estás enseñando, están aprendiendo qué es lo que está pasando. Porque hasta el año pasado se suponía que como los chicos pasaban una puerta, que es estar adentro de una institución educativa, se estaba enseñando y estaba aprendiendo. ¿Y quién nos asegura eso? Digo, hoy en la virtualidad está muy cuestionada porque la virtualidad está cuestionada. Entonces me parece que hay ahí como una base que tiene que ver con la comunicación y cómo transmitir, cómo enseñar, que tiene que ver con esto de la educación a distancia, la educación virtual. Esto existe hace un montón, no es algo que vino con COVID, pandemia y cuarentena, sino que la educación y learning, el aprendizaje de esta forma, hace años y décadas, pero bueno, hoy a las instituciones que no lo hacían no quedó otra opción. Entonces me parece que es como revalidar un poco ahí la práctica docente, y por eso también resaltaba al principio que celebramos estos espacios y la motivación que los docentes tienen a venir y demás, porque es también de seguir formándose para un futuro o un presente o el pasado que ya estuvimos. Bien, pasamos para comentarles que ya nos está quedando poquito tiempo, las herramientas, ¿sí? Como todo esto que nos contaba Caro, ¿cuáles son las herramientas que nosotras mencionamos? Algunas vi que en el chat le estuvieron poniendo, preguntaban gratis, pagas, que están en dólares, la realidad es así, pero todas estas opciones que vemos en pantalla se pueden utilizar con cuentas gratuitas. Nosotras, para que sepan, utilizamos todo con cuentas gratuitas y se puede, hay detalles, hay tips a tener en cuenta. Por supuesto que siempre que uno paga una herramienta tiene como otras posibilidades, se amplían, se pueden hacer otras cosas, pero todo lo que contamos lo van a poder hacer con todas estas herramientas que ven en pantalla y en su versión gratuita, ¿sí? Algunas herramientas nos van a servir más para encuentros sincrónicos, otras asincrónicas, algunas nos permiten descargas, otras compartir links, eso la particularidad de cada una. Pero para que sí tengan en cuenta, Genially está ahí arriba porque es lo que más nos gusta, es la que más recomendamos, pero sirve para generar en líneas generales contenido interactivo. Pero tiene una sección que es toda de gamificación, que tiene retos, tiene juegos, ¿sí? Tiene salas de escape, tiene juegos como de memoria, verdadero y falso, cuestionario, y después tiene toda una sección que se llama experiencias de aprendizaje, donde se interpreta como una lección, donde yo puedo contar contenido y en el medio poner una experiencia de aprendizaje, un juego. Por ejemplo, puedo venir contando un contenido, un cuestionario en el medio. Sigo con la lección, un verdadero o falso. Sigo un juego de memoria, ¿sí? De imágenes, de conceptos, de lo que querramos. En Genially, ustedes entran, pueden buscar la página, la imagen que ven es el loguito, se loguean, se crean una cuenta como cualquier otra página o se pueden loguear con la cuenta de Gmail si tienen un correo electrónico y hay plantillas que están hechas, ¿sí? Entonces, si tengo o no me animo a editar demasiado, puedo modificar el contenido y uso las plantillas, ¿sí? Si me animo un poco más, puedo empezar a editar imágenes, movimientos de los elementos, agregar, sacar, pero si no, simplemente agarrando una planilla que ya está predeterminada, lo que puedo hacer es ponerle mi contenido. Y lo que tiene, que es muy interesante, pero como todas las herramientas que vemos en pantalla tienen, hay toda una sección que es de inspiración.
que son otros juegos u otros contenidos creados por esta herramienta de colegas que los dejan, que los podemos ver, utilizar y algunos hasta reutilizar. Entonces, esa es nuestra también otra recomendación, aparte de los objetivos, el guión, la planificación. Cada vez que nos adentramos en una herramienta, buscar la sección de inspiración, de comunidad, se puede llamar en algunas otras también, para ver qué es lo que se estuvo haciendo, ¿sí? Para tomar ideas y construir sobre lo ya construido, ¿sí? Que eso es muy bueno también. Después tenemos Kahoot y Quizzes, sí, vamos de a una, pero en las dos podemos hacer trivias y cuestionarios. Kahoot, si tengo un correo electrónico que el dominio es de una institución educativa, tengo más posibilidades de uso, aún siendo la cuenta gratis. Y también con mi mail personal, por ejemplo, que sea @Gmail, Hotmail o el que sea, lo que se puede hacer es poner que somos educadores, docentes y también nos da otras posibilidades. Cuando me refiero a posibilidades, que me permite generar estas trivias. Porque aún a mí, florencia@gmail.com, y digo que soy, no sé, del área corporativa en una empresa, no puedo tener una cuenta gratuita, ¿sí? Así que ahí los trucos para acceder a la cuenta gratuita es que el dominio esté registrado por una institución educativa de la casilla de correo o poner que estamos accediendo como docentes y vamos a generar material educativo. Esto se puede hacer tanto sincrónico como asincrónico. Nosotras lo recomendamos mucho para los encuentros sincrónicos porque armamos nuestra trivia. En la cuenta gratuita tenemos 2 tipos de preguntas, que es múltiple choice y verdadero y falso. Le podemos pasar el link o un código a nuestros estudiantes. Ellos lo pueden colocar en el celular, le compartimos pantalla y vamos pasando la pregunta y en su celular van marcando la opción correcta. Todo eso me tengo que registrar con un nombre. Los estudiantes solo van a poner su nombre, no es que tienen que tener una cuenta ni mucho menos. Me va creando un ranking, o sea, van a ver que pregunta por pregunta se van moviendo las personas y al final crea un podio. Lo recomendamos para encuentros sincrónicos porque toda esa parte, desde la comunicación visual, tiene sonido, está muy buena, entonces podría ser como para cerrar algún encuentro virtual, nos parece que es muy bueno también. Y después está Quizzes, que es otra herramienta para generar cuestionarios, y esto también en las 2 modalidades, pero podemos hacerlo para enviarlo junto con alguna otra actividad o contenido y que nos quede registro, ¿sí? Eso es algo muy bueno porque esta herramienta lo que nos permite es rastrear los resultados de los estudiantes y las respuestas. ¿Qué es lo que hicieron bien? ¿Qué es lo que deberían volver a hacer? Acá sí, con la cuenta gratuita, me registro con mi mail, exactamente como lo demás. Tenemos muchos tipos de preguntas, sí, que podemos utilizar, abiertas, de encuesta, múltiple choice, verdadero o falso, con imágenes, le podemos agregar videos. Eso a Kahoot también. Digo, el enunciado de la pregunta puede ser una imagen, un video o una frase escrita en cualquiera de los dos. Y después nos queda en nuestra cuenta el registro de todas las actividades. Quizzes también tiene una parte, pero por ahí es un poco más compleja, pero para que lo sepan si lo quieren investigar, como de elección, donde puedo hacer esto, ir sumando contenido y poniendo cuestionarios, ¿sí? Por otro lado, tenemos a Menti, que esta sí, acá ya es recomendación absoluta para encuentros sincrónicos, donde podemos hacer nube de palabras, podemos armar ranking, podemos múltiple choice, generar algún tipo de competencia como venimos hablando. Es similar, lo que tenemos que tener en cuenta es que se crea o el contenido se hace como si vieron un PowerPoint. Entonces me aparecen como slide, si se quiere, y en el medio le voy poniendo el tipo de pregunta o el contenido que quiero compartir. Con la cuenta gratuita tienen que tener en cuenta que en una misma presentación solo puedo hacer 2 preguntas. Pero me puedo crear varias, cada presentación va a tener un código y eso es lo que comparto, ¿sí? Entonces lo mismo, no es tan visual como Kahoot desde lo comunicacional, digamos, pero sí me va creando como un ranking, van apareciendo los nombres de las personas, quienes van contestando. Puede servir mucho también para hacer una encuesta en vivo, bueno, a ver qué piensan de tal cosa y nos va marcando, puede ser anónimo, puede quedar registro de los estudiantes también.
Después tenemos WordWall, que esta herramienta la mencionaron en el chat y la realidad es que es muy, muy buena porque es una herramienta que es gratis, tiene una versión de cuenta gratuita. La cuenta paga es muy barata o muy económica o accesible, después cada uno considera que es lo accesible o no, pero sale menos, no sé, caros de 150 pesos, algo así por mes. Y sí, está en pesos, ¿sí? Esta herramienta está en pesos y ahí es algo que nos preguntan siempre, llega la tarjeta de crédito en pesos. Así que por eso no se preocupen. Y hay un montón de cosas para hacer. ¿Por qué recomendamos y sí mencionamos acá un poquito más la versión paga? Porque con la gratuita podemos hacer 5 juegos. En cambio, pagando o accediendo a 150 pesos por mes, tenemos indefinido. Y podemos hacer juegos interactivos e imprimibles también. Y acá todo lo que ven en pantalla. Adivinanzas, ahorcados, sopa de letras, crucigramas, hay pero una cantidad, hay casi 18 o 20 plantillas en cada uno de los juegos para utilizar. La realidad es que hay una variedad increíble. Si no es accesible para mí la cuenta paga, en la gratuita puedo reutilizar lo mismo que ya usé y no me lo contabiliza como uno más, porque yo puedo hacer 5, pero una fue un ahorcado. Entonces después ese lo convierto en una sopa de letras y tengo otra actividad sin haber sumado un contenido más, ¿sí? Sino que es una variable del mismo contenido. Y también muy bueno que me queda todo registrado lo que hicieron los estudiantes. Acá queda registrado hasta la hora en la que lo hizo. Absolutamente todo, nos da mucha, mucha información. Y con la cuenta paga lo que podemos hacer, tener multijugadores. Perdón, que ahí sí lo podemos hacer en vivo y que varios jugadores al mismo tiempo, ¿sí? Si no, esto sí es más asincrónico, pasar el link que lo completen. Y por último, algo que también habían mencionado, tenemos a Canva, ¿sí? Que Caro lo mencionó, que Canva es más una herramienta de diseño para quienes no somos diseñadoras y diseñadores. Es muy fácil de utilizar. Nosotras hacemos también un montón de cosas en su versión gratuita y tiene plantillas, ¿sí? Tenemos ya diseños de certificados, de medallas, imágenes, hay una cantidad de cosas de, no sé, candados virtuales, de retos para salir. Y si no, siempre voy a tener una plantilla en blanco para que yo pueda diseñar en el caso que me anime un poquito más. Si no, puedo tomar exactamente lo que está, se descarga en JPG en imagen, se descarga en PDF, si le sumo algún elemento con movimiento, se descarga video. Todo eso en su versión gratuita y eso sí nos queda en la compu, lo podemos utilizar, lo podemos subir a otros espacios que utilicemos o compartir con los estudiantes. Entonces, estas son algunas de las herramientas que hay un montón y eso siempre lo remarcamos y lo hacemos. Este es como nuestro recorte subjetivo de herramientas digitales para la propuesta que hoy les traemos. Pero sí es importante, son las que recomendamos, las que probamos, las que usamos y las que con cuentas de versiones gratuitas se pueden hacer muchas cosas realmente, ¿sí? Y después, también como todo, ¿qué le podemos sumar? Bueno, que no nos dan las herramientas, pero apelando a nuestra creatividad e innovación, como billetes de avión, porque nuestra trama narrativa habla de ir al espacio, o bueno, sería de una nave ahí, o ir a otro lugar, que vamos a viajar en avión, entonces le envío a cada estudiante un billete, certificados al finalizar, candados de salida, ¿sí? Estamos en un encuentro sincrónico y propusimos una actividad, sea lúdico o no, pero el que la resuelve se va ganando un candado para salir. Lo mismo que los tickets, medallas, ¿sí? Todos estos elementos de la gamificación que nos van a servir para sumar a toda esa propuesta que estamos trayendo. Bien. Flor, había una consulta concreta de Genially que decían si se puede descargar o se envía el link y ellos juegan y si todos tienen que tener cuenta ahí para utilizarlo. ¿Sabes eso?
Sí, no todos tienen, solo quien tiene que tener cuenta en estas herramientas somos nosotros como docentes para poder generar el contenido. En todas, después es el link. Genially en su versión gratuita no se puede descargar, se comparte el link y se puede jugar, interactuar ahí, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta de Genially es que no me quedan registros de lo que los estudiantes van haciendo como sucede en las otras. Por eso aclaré al principio que es una herramienta para generar contenido interactivo, para dinamizar nuestro contenido y en el medio tiene todas las experiencias de gamificación. Pero no va tan al hueso, por decirlo de alguna manera, como Word o el Quizzes, que sí nos van registrando la actividad de los estudiantes. No sé si ahí respondemos la pregunta. Perfecto. Bueno, y ahora otra consulta de mi parte. Ustedes son docentes. Y esto es algo nuevo para un montón de gente, ¿no? Es como que venimos por ahí de una planificación tradicional, acostumbrada a eso, y esto es un cambio de forma. A veces, quizás en este momento el contexto es más propicio. Es, bueno, virtualidad, hay que captar más la atención, entonces hay que hacerlo, pero ¿qué recomendación, tip, cómo recomiendan adentrarse en este mundo, ¿no? Porque estoy acostumbrado a una forma de trabajo y esto está buenísimo, pero la planificación es muy diferente. Entonces, ¿qué les recomiendan a los que todavía no entraron? ¿Cómo hacerlo con alguna actividad puntual, en algunos casos, alguna actividad sencilla? ¿Ahí qué les dirían? Bueno, contesto yo. En realidad siempre lo que nosotras nos gusta también decir es que no se trata de salir a usar todas estas herramientas tecnológicas que están buenísimas así porque sí. Siempre vamos a recomendar empezar de a poco si son nuevos y quizás alguna de estas herramientas todavía no las utilizan. Entonces seguramente podemos arrancar capaz por Wordwall, que es bastante sencilla, ir incorporando como en algunos momentos de nuestra secuencia didáctica la sopa de letras, el crucigrama, el ahorcado, ¿sí? Si bien aunque tengamos la cuenta gratuita de Wordwall y no podamos hacer un juego sincrónico, sí, igual podemos compartir pantalla y que los chicos jueguen a través nuestro. Entonces ya estamos como modificando un poco la dinámica. Si encima después eso se lo pasamos, y quiero también resaltar Wordwall como una estrategia, como una herramienta que se puede usar mucho también en el nivel inicial, ¿sí? Porque él se está utilizando mucho en el nivel inicial. Si después encima también se la mandamos para que hagan en sus casas o practiquen en sus casas, y después volvemos a retomar algo, y cómo le fue en el juego de acá, entonces ahí vamos a estar empezando como a generar como ese circuito, ¿sí? Entonces empezar de a poco con lo que nos vamos sintiendo más cómodos, y a partir de ahí que esa sea nuestra base, digamos, ir incorporando cada vez un poquito más. Obviamente, a nosotras nos gustó un montón toda la estrategia que tiene que ver con salas de escape, donde ahí fuertemente es una estrategia bien de gamificación. Eso lo vamos a poder hacer en Genially, como dijo Flor, y seguramente eso vaya a ser lo más complejo de hacer, ya sea por lo tecnológico y también por todo, digamos, el guión previo que tiene que tener. Capaz eso lo podemos dejar más hacia un final, ¿sí? Creemos que las salas de escape podrían ser una muy buena estrategia de finalización, digamos, de una unidad didáctica, ¿sí? Donde quizás los distintos temas que recorrimos pueden ser las distintas misiones o los distintos lugares, digamos, de los que hay que salir para poder salir del todo, ¿sí? Pero bueno, arrancar por de a poco, ¿sí? Con lo que nos vamos sintiendo más cómodos, probarlo mucho, ¿sí? Eso también nos puede dar seguridad, probarlo con nuestros familiares, con amigos o con lo que fuese, y después salir a usarlo con los alumnos, con los estudiantes. No tener tampoco miedo de que si algo no surge o no sucede como lo esperábamos, de poder volver atrás o lo que fuese. Me parece que sí, la potencialidad de este momento, con toda su complejidad y con toda su dificultad y con todo lo que ya sabemos, también nos parece que es un buen momento y un buen ambiente, digamos, para probar algunas cosas y ver cómo van funcionando, ¿sí? No sé si Flor quiere agregar algo más. Sí, ahí como para también recopilar un poquito e ir cerrando, también la recomendación para nosotras fundamental es esta, no salir con toda la cancha porque nos va a quedar muy grande la cancha. Si estamos empezando, bueno, que sea de a poco y como esto, de elegir esos momentos que nosotras creemos o que nosotros creamos que son fundamentales, que van a tener un sentido. Entonces, por ahí la mayoría ya tendremos planificado lo que queda del año y demás.
por ahí no llegamos a hacer, bueno, toda una unidad didáctica gamificada, pero decir, bueno, me quedan estos temas, ¿a dónde lo podría implementar? Acá, bueno, acá voy a empezar a usar Wordwall porque me dijeron que es la más intuitiva y la más fácil. A ver, entro, miro. Todo lo que es Wordwall, Kahoot, todo tiene la parte de inspiración, de comunidad, pueden mirar. Nosotras hemos hecho un montón de estas cosas desde el lado privado en cumpleaños, o sea, los cumpleaños en pandemia, todos hemos tenido una trivia en Kahoot y probamos con familiares, con amigos, con amigas. Entonces, la recomendación es perder ese miedo al primer paso, sentarme enfrente de la computadora, buscar esta herramienta, loguearme y ver qué puedo hacer. Como les decíamos, ahí están nuestros datos, vi que fueron preguntando algunas cosas, nos pueden seguir en las redes, nosotras tenemos contenido, en nuestro canal de YouTube hay algunos tutoriales, hacemos cursos todos los meses, vamos variando en las herramientas para que les puedan servir y tener como siempre lo que decimos como docentes, nuestra cajita de herramientas ahí. Ya no tenemos la caja física, saco la cartulina y lo que sea, sino bueno, estas son mis herramientas digitales ahora, me concentro en estas y todo se puede guardar. Entonces, el año que viene puedo volver a reutilizarlo, que eso para los docentes es muy importante también, ¿sí? Entonces, la recomendación un poco es esa, primero animarse y el primer paso que sea de a poco, no empezar con todo ya y después, por ejemplo, hago una actividad en Wordwall, la pruebo con mi familia a ver cómo resulta y después la propongo a los estudiantes. Y también, pero acá vuelvo a lo mismo, lo que a mí siempre me hace un poquito más de ruido en nuestra práctica como docentes, perder como ese miedo si algo no sale, ok, no sale, la próxima lo volvemos a intentar y seguramente será mejor también. Bien, no sé, Tito, ahí si algo más. No, a ver, fue muy completo y fuimos contestando todo. La recomendación, la misma que hacemos nosotros, es anímense, den, aunque sea un paso chiquito, siempre tenemos la misma situación porque meterse en una herramienta nueva siempre es un cambio, uno está acostumbrado a una forma de trabajo y entonces es cambiar. Entonces, siempre hay algo poquito que se puede hacer. Siempre es, bueno, hagamos un juego, una actividad, algo y empecemos y después vamos sumándole más. Bueno, nada, estamos llegando al final. Fue súper completo, un montón de información. Están acá todos los datos de contacto de EduConecta, bueno, Acadeu más por la parte de sistema, de comunicación. Así que cualquier cosa que quieran hablar nos preguntan, si es más por gamification a las chicas, a Caro y a Flor. Y bueno, va a quedar la grabación, así la quieren volver a ver, que ahí estuvieron preguntando varios en el chat, así que en cualquier momento la pueden chusmear. Desde ya, mil gracias por esta charla, que fue súper completa, y bueno, quedamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Los invitamos a seguirnos, pero a seguirnos porque siempre estamos subiendo material. Si nos quieren escribir, en general, en la medida de nuestras posibilidades, estamos contestando desde algo mínimo como, no sé cómo hacer esto, a algo quizás más grande. Así que nada, los invitamos a seguir en contacto, a crear comunidad. Nos gusta compartir lo que sabemos y lo que experimentamos también desde nuestros roles docentes. Así que bueno, muchas gracias a Acadeu por la invitación y a todos por estar ahí. Gracias a ustedes. Chau. Gracias.